Otra vez. Igualmente, Vladimir, antes que todo, gracias por la invitación. Un gusto y honor estar contigo y estar con queridos amigos y grandes lujos de expertos como el embajador Aria y el licenciado Estrepo. Mire, yo he puesto algunas láminas. ¿Me confirman? ¿Se puede ver las láminas? Sí. Sí, ¿cómo me llamas a Okay. eso? Bueno, bien. Lo que a mí me gustaría hacer por los próximos minutos es un poco entrar en una conversación estratégica sobre la perspectiva que tenemos sobre el caso Venezuela. Tengo un propósito con los próximos 8 minutos de lo que voy a discutir. Quiero ayudar a que todos tenemos una conversación a definir el enemigo. Como dijo el famoso Sun Tzu en su famosa obra de Arte de la Guerra, si no conoces tu enemigo, no vas a tener chance de derrocarlo. Y yo creo que todavía nos falta definir bien quién es el enemigo. Vamos a la primera lámina, por favor. Sí, ¿cómo no? Bueno, entonces lo que se ve cuando nosotros hablamos de Venezuela, lo que se ve usando nuestros lentes occidentales, vemos una mapa, como se está viendo ahorita en la pantalla. Una mapa que es definido por fronteras de un Estado soberano con leyes, normas y culturas establecido por la comunidad internacional. El Estado soberano, desde que se conoce desde el Paz de Westfalia de 1648. Pero la pregunta no es simplemente qué es lo que vemos nosotros. La pregunta clave es qué es lo que ve ellos, qué es lo que ve el régimen. Próxima lámina, por favor. Es importante ver que el régimen, en términos muy visuales, no ven el mismo mapa de Venezuela. Cuando ellas hablan de Venezuela, ellos no están hablando del Venezuela soberano que estamos hablando la comunidad internacional. Ellos definen a Venezuela no por el Estado soberano, lo definen por revoluciones del pasado y imperios del siglo XVIII, siglo XIX, con ecosistemas que trascienden al Venezuela que conocemos. O sea, las leyes, las normas, las culturas no es definido por el Estado soberano y por lo tanto no respetan las fronteras y es más, buscan un pueblo sin fronteras. Entonces, la forma que hay que ver Venezuela no es como un país, no es como un Estado, sino una red criminal y terrorista, una red transnacional y transregional, y una red que está conectado con estas diferentes redes criminales y terroristas dentro de Venezuela, que su poder viene naturalmente posicionado por sus conexiones fuera de Venezuela. Es por eso, ese es el punto importante. El caso de Venezuela se está manejando más fuera de Venezuela que por adentro de Venezuela. El próximo lámina, por favor. Mira, aquí es donde creo que debemos aplicar algunos conceptos. En la comunidad de defensa, aquí en Estados Unidos, había grandes debates sobre un concepto que se llama la convergencia. La convergencia es cuando hay la unión entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional. Por mucho tiempo los analistas dijeron que esto nunca iba a pasar, nunca iba a haber esta unión. Bueno, como famosamente dijo el periodista Moïse Naim, tienen diferentes motivaciones. Uno, los criminales están motivados por dinero y otro, los terroristas islámicos están motivados por Dios. Entonces no van a tener ese tipo de unión. Sin embargo, lo que se ha visto en la última década es que sí hubo una unión, pero no es a nivel de objetivos, no es a nivel de motivación. La unión es a nivel logística. Y ahí es donde entra Venezuela. Venezuela se ha convertido como la base logística de redes de crimen organizado a nivel mundial, tanto de redes terroristas a nivel internacional. Esta logística está definida por lo que se llama los 3 Fs, financistas, facilitadores y fixers, donde si uno es un contador, digamos, por el cartel de los Zetas, puede ser un buen contador por Hezbollah. O si uno es un técnico de Internet por un grupo criminal, puedes también hacer ese servicio por otro grupo terrorista. Entonces, esto está definido lo que se ha cambiado la estructura dentro de Venezuela a algo que en mi centro lo estamos llamando la estructura de los 8, donde hay 8 regiones definidas por la doctrina de defensa que cambió, donde ya no hay fuerza aérea, armada, ejército, donde hay los famosos redis divididos por regiones. Hay 8 regiones. Con cada región tiene diferente forma de economía ilícita que maneja esa región, extorsión, secuestro, narcotráfico, minería ilegal, y cada región tiene un grupo armado, un grupo criminal que está manejando esa economía ilícita. Entonces tienes 8 regiones,
8 economías ilícitas y 8 grupos armados o grupos criminales que están apoyados por lo menos 6 actores externos a nivel global. Entonces, eso me lleva a cómo lo llamamos esto, cómo lo definimos. La próxima lámina, por favor. Hay muchas palabras que se han utilizado aquí en Washington y por el mundo para definir el caso de Venezuela. Has escuchado primeramente el término el narcoestado. Últimamente eso, por lo menos aquí en Washington, se evolucionaba a decir no narcoestado porque se trata más que narcotráficos. Hay oro ilegal, hay lavado de dinero, hay tráfico de armas y mucho tráfico de personas. Entonces se llama el estado mafia o el estado criminalizado. Pero esto no son términos suficientemente poderosos o académicamente válidos para poder definir lo que es Venezuela. Entonces, lo que planteo para la conversación es otro término que tiene mucho más trascendencia histórica, que es el Estado paralelo. El Estado paralelo es algo que fue estudiado por un historiador americano que se llama Robert Paxton, cuando quería estudiar qué pasa cuando una subestructura crece tan grande y tan poderoso que sobrepasa la estructura oficial de un país. O sea, cuando esta subestructura domina el oficial gobierno del país. ¿Y qué pasa cuando eso se combina con un proceso o una visión revolucionaria? Entonces, este historiador, Robert Paxton, estudió Alemania bajo los nazis, estudió Italia bajo los fascistas, hasta regresó en la historia para estudiar a Japón, el imperio de Japón. Y lo que vio es cuando combinas eso de una estructura criminal combinado con una revolución, una visión revolucionaria, tienes un problema mucho más grande y mucho más difícil de definir, como acabamos de mostrar. Esos ejemplos históricos algunos provocaron guerras mundiales. El punto final es que esto no se trata de solo criminales, no se trata necesariamente de solo un régimen criminal, se trata de una revolución que tiene un nombre, la revolución bolivariana, que es basada en una estructura clandestina y secreta que depende de ecosistemas más que fronteras y en territorio geográfico. Hoy en día, el territorio es más importante que la función gubernamental cuando hablamos de Estado paralelo. Entonces, el objetivo de la revolución bolivariana, y hacen un clic, por favor, en la lámina, el objetivo de la revolución bolivariana es exportar el chavismo y esta revolución fuera de su territorio. Y por lo tanto, la solución para la liberación del pueblo venezolano no está dentro de Venezuela, más bien está fuera de Venezuela, está por toda América Latina. Entonces, ese es mi punto final que creo que es parte de la discusión, que tenemos que hablar no solamente de lo que existe dentro de Venezuela, pero todas las redes que ellos están conectados fuera de Venezuela y qué van a hacer estas redes si hay un conflicto bélico con Maduro y su régimen en Venezuela.